Expresando la realidad con Yasmín Jimeno. Una producción de Radio Común. Comenzamos. Audiencia, un gusto estar con ustedes, un programa más aquí en Expresando la Realidad. Esta tarde, pues este domingo ya de marzo, nuestro primer domingo de marzo, que esperemos todos hayan iniciado muy bien este mes. Ya se terminó nuestro mes que tuvo 29 días, cosa extraña, muchos memes ahí en las redes sociales y los recuerdos de Facebook aparecerán hasta dentro de 4 años, o qué pasará, siempre pues un día más en febrero no habitual, que es cada 4 años, genera muchas preguntas, ¿no? Como qué pasa con los que nacieron en esas fechas, cosas así. Pero bueno, ya estamos en marzo y estamos aquí. Recuerden que nos pueden escuchar ustedes en nuestra página web. Siempre los invitamos que vayan al audio de nuestra página. Pues ahí está el audio en www.radiocomun.mx, en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook que aparece Radio Común. Y como escuchamos, pues para el público que está aquí en la comunidad de Santo Tomás Ajusco, pues prendan el radio en el 103.1 de la FM. Ahí nos pueden sintonizar, cuéntenos cómo nos escuchamos, y esto, como siempre, agradecemos a nuestro querido Don Cables las transmisiones pues en la radio a través de esos cables y ese transmisor maravilloso. Así es que si están aquí, aprovechen y escúchenos en la radio. Pues como ya vieron, vamos a abordar 3 temas que consideré este fin de semana relevantes traerlos aquí a este programa. Recuerden que la semana pasada charlamos sobre la búsqueda que se hizo, que hicieron familiares y la organización hasta encontrarlos en la comunidad de Santo Tomás Ajusco, pues a la altura del kilómetro 13.5, sobre esta chica desaparecida en el 2017. Este 2024 cumplen 7 años de desaparición. Pamela Gallardo, una chica que, recordemos, vino a un festival de música y pues desde ahí está desaparecida, un 5 de noviembre del 2017. Y en esta ocasión quise traerles, encontré una presentación que hace el abogado que lleva el caso, pues donde nos habla justo de esto que estuvimos charlando la semana pasada, cómo es la situación legal, también todas las dificultades a las que se han enfrentado, sobre todo con las autoridades de la Ciudad de México, pues para dar continuidad a esta búsqueda. A mí me gustaría que empezáramos escuchando este video, viendo y escuchando a quienes estén para la radio, pues esto que nos comenta él, que dio para un canal también, un canal de televisión en línea, y ahí él explica el caso, y creo que es importante difundirlo justo para tener pues estos elementos, pues de quién más sino de alguien que lleva el caso legal de Pamela. Entonces vamos a empezar con este video y regresamos para seguir charlando sobre esto, y también vamos a hablar sobre, pues iniciaron las campañas en nuestro país y el tema del agua. 2 temas importantes, así que vámonos a ver primero este video y regresamos para continuar pues dándole seguimiento a este caso de Pamela Gallardo. Así que vamos a verlo y regresamos. Hola, ¿cómo está, comunidad de Rompeviento Televisión? Pues aquí, de nueva cuenta, nos volvemos a encontrar en otra cápsula, en otra opinión. El día de hoy les quiero compartir un caso que personalmente me mueve mucho. Es un caso que acompañamos en la organización en la cual colaboro, en el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Es un caso de desaparición, y acompañamos varios casos de desaparición, de feminicidio, de violencia sexual, de pederastía, de tortura. Pero este caso particularmente me mueve mucho por la
por la cercanía, la proximidad y la relación de confianza, de cariño que hemos establecido con la familia de Pamela Gallardo Volante, una joven de 23 años desaparecida en el Ajusco en el 2017, entre el 5 y el 6 de noviembre de 2017, después de acudir a un concierto de música electrónica en las inmediaciones del kilómetro 13.5 de la carretera Ajusco-Picacho. Pamela Gallardo es vista por última vez. Se inician las investigaciones, prácticamente a los 5 o 6 días de haber desaparecido, asumimos la defensa, el acompañamiento de las víctimas y el acompañamiento sobre todo de su madre, Carmen Volante, una mujer aguerrida, una mujer convencida de que el país, de que esta ciudad no puede estar en una condición en donde se ignore a las personas desaparecidas, en donde no se trabaje para su localización, en una condición en donde la Fiscalía, por muy autónoma que sea, por muy de un gobierno de proximidad social que sea indolente, que no dé resultados y que mantenga a cientos, a decenas, a miles de casos, tanto de la Ciudad de México como a nivel federal, en la total impunidad. Casos específicamente de desaparición. Ya hemos hablado en este espacio, hemos hablado en diferentes momentos, la relevancia y la crisis que se ha presentado en México en materia de desaparición de personas, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. El caso de Pamela es un caso que hasta la investigación donde hemos podido avanzar, se trata de un caso de una desaparición cometida por particulares. Personas que participaron en su desaparición, presumiblemente o al parecer, pudieran estar vinculadas con grupos de delincuencia de la Ciudad de México, que operan en la Ciudad de México. Eso ha complicado las indagatorias, ha complejizado también la investigación y hemos avanzado muy poco en la investigación. Hemos impulsado incluso juicios de amparo, denuncias públicas, campañas para presionar a las autoridades a que avancen en la investigación. Han sido muy magros los resultados obtenidos. Pero en esta cápsula lo que quiero hablar no solo es de la investigación, sino particularmente de la búsqueda de Pamela. Hay una obligación, como todas y ustedes saben, cuando una persona desaparece, se divide en dos la obligación del Estado. Una que tiene que ver con tres. Una, la que tiene que ver con la investigación de un posible delito, eso le corresponde a las fiscalías. La segunda, la búsqueda de las personas como tal, acciones administrativas de búsqueda en vida, en su mayoría de ellas, y o también búsqueda de personas ya sin vida. Y la tercera parte de reparación del daño, que es el acompañamiento que se dan desde las comisiones ejecutivas de atención a víctima, tanto en lo local como a nivel federal. Esos tres componentes son, digamos, el triángulo que arropa los casos de desaparición en México y sobre los cuales descansa también las obligaciones del Estado. Digamos, en estos tres pilares descansan las obligaciones del Estado. Centrándonos en el tema de la búsqueda, para que logremos establecer acciones de búsqueda, para diseñar acciones de búsqueda es muy complicado desde la experiencia de sociedad civil, desde la experiencia de las y los colectivos y desde luego de los familiares. Le corresponde a la autoridad tener esta preparación. Hay un protocolo homologado de búsqueda del Sistema Nacional de Búsqueda. Se ha establecido un protocolo homologado para, digamos, guiar, conducir cómo se tienen que dar estas búsquedas, tanto en lo individual como por patrones, como por zonas. Hay una multiplicidad de formas de buscar a las personas que están desaparecidas. En el caso de Pamela, nos tardamos 9 meses en organizar, en coordinar una búsqueda en el Ajusco, en las inmediaciones del Ajusco, 1,5 kilómetros de donde fue vista por última vez, a partir de información que se nos había llegado o que se había integrado en la investigación y que podíamos presumir que quizá habría elementos para poder encontrar algún rastro, algún indicio de Pamela, incluso pues tantos años después de su desaparición. Se llevó a cabo una primera jornada, 4 días de trabajo para buscar estos rastros de Pamela. El último día de la jornada de búsqueda se encontraron 5 fragmentos óseos, 5 elementos óseos, porque estaban los huesos completos de una mano en ese lugar donde estábamos buscando en el Ajusco. Pedimos a las autoridades que se ampliara la búsqueda, el rango de búsqueda a otras zonas aledañas para seguir indagando. A lo mejor podríamos encontrar otros restos óseos, otros elementos óseos. Las autoridades negaron esta posibilidad de ampliar la búsqueda.
después de una presión política, de una presión mediática, han resuelto ya reactivar estas acciones de búsqueda. Y el día de hoy, justo el día de hoy que estoy grabando esta cápsula, se han confirmado el hallazgo de 3 huesos más en la misma zona donde estamos haciendo la búsqueda del caso de Pamela Gallardo en el Ajusco, en la Ciudad de México. Hasta el momento llevamos ya 8 huesos encontrados en una misma zona del Ajusco. Estamos convocando a que la sociedad civil nos acompañe. El día jueves que sale esta cápsula estaremos realizando ya la otra jornada de búsqueda, y el viernes 1 de marzo estaremos realizando una jornada más de búsqueda en las inmediaciones del kilómetro 12 de la carretera Ajusco-Picacho. La finalidad es ampliar el rango de búsqueda, seguir buscando a Pamela y o a cualquier otra persona que se encuentre hoy desaparecida y cuyos restos estamos poco a poco recuperando de lo que hoy podemos ya ir nombrando como una fosa clandestina en el Ajusco, donde se han arrojado, cuando menos, hoy tenemos ya confirmado una mano de una persona. No sabemos si esto nos va a llevar a encontrar más restos, no sabemos si esto se va a convertir en una sorpresa ante la negación sistemática que han tenido las autoridades de la ciudad para decir que el fenómeno de la desaparición no ha tocado a la ciudad como en las dimensiones que ha tocado a otras partes del país. Ojalá nos equivoquemos, ojalá no encontremos muchos más restos, ojalá que esto no se convierta en una tragedia aún mayor, pero si fuese así, pues les estaré informando y compartiendo cuáles han sido los hallazgos. Para esto ha sido fundamental el acompañamiento, la solidaridad de los colectivos de búsqueda, del colectivo Hasta Encontrarles, de familiares de personas desaparecidas. Desde la sociedad civil hemos estado empujando este tipo de acciones. Así lo seguiremos haciendo. Ojalá nos puedan ayudar con la difusión de este video, de esta pequeña cápsula, porque pues no es nuestra obligación y nuestro compromiso con la familia Gallardo Volante y con la sociedad mexicana seguir buscando a Pamela hasta encontrarla. Estamos de regreso, pues aquí escuchamos justo las palabras del abogado que lleva el caso, David Peña, que comparte con nosotros, pues justo hace una síntesis muy atinada, creo que en este momento, respecto a la desaparición de Pamela, cómo ocurrió, cuáles son las cosas a las que se han tenido que enfrentar, ¿no? Y ahí lo vemos, como lo comentábamos la semana pasada, que justo la madre de Pamela mencionaba que pareciera cosa irónica, ¿no? Que las autoridades son las que son las limitantes de la búsqueda de esta situación, y como él lo menciona, pues ellos convocaron a una búsqueda con personas, invitando a la comunidad, a la población a asistir justo el 29 de febrero y el 1 de marzo de esta semana que concluyó, y pues donde justo se reunieron. Hasta ahora no hay noticias de que hayan hallado en las redes de ellos, en las medios donde dan a conocer, pues este grupo no tiene todavía de algo que haya ocurrido el jueves y el viernes, ¿no? Lo que a mí me parece importante son varias cosas. Una situación, yo lo decía el programa pasado, ¿no? Algo que ocurre en nuestra comunidad, se está buscando. El mismo abogado dice, desearíamos tal vez no enfrentarnos a una situación donde le haga evidente a esta Ciudad de México, que siempre pues se ha dicho en tanto por parte del presidente, los jefes de gobierno, ¿no? Que pues la Ciudad de México no tiene ese problema de la desaparición, o que no está como en otros estados del norte, y eso creo que es lo relevante a reflexionar. Tenemos que esperar a llegar hasta esos momentos, porque va a ser imposible si de por sí las limitantes que se pone o que pone en las autoridades o las instancias responsables, ¿no?, ante estas solicitudes de los familiares para hacer las búsquedas, pues es que no hay suficientes condiciones, infraestructura, personal, ¿no? Ahora esperar una situación así, pues creo que sería mucho más grave, pero creo que aquí el abogado David Peña lo que bien resalta es decir, creo que la misma ciudad está haciendo
caso omiso o está ignorando lo que en esta ciudad está ocurriendo y que creo que no tendríamos que esperar a otras circunstancias. Entonces, pues ahí está, vamos a estar pendientes en las redes sociales. Ustedes, si quieren sumarse, busquen un perfil de Facebook que se llama justo Pamela Gallardo Volante, Regrese en la Casa, donde la familia constantemente pues está publicando ahí, por ejemplo, la convocatoria que ellos realizaron para esta búsqueda fue justo para el día 29 y el 1 de marzo. Hicieron la convocatoria para que el punto de reunión fuera el Metro Chabacano a las 6:30 de la mañana, después el Metro Tasqueña, otro caravana de autos iba a venir para hacer pues esto. Y hay otra entrevista, otro programa donde justo el abogado habla y lo que menciona, ¿no? Es que ahora esta búsqueda ellos la van a realizar, pues sí, esperarían que con el apoyo de las autoridades, pero pues también convocando a la población que no sea ajena a estas situaciones, a estas circunstancias que están ocurriendo en nuestra ciudad, y yo creo que pues como habitantes de esta comunidad también tendríamos que estar pendientes de qué está ocurriendo, qué es lo que se está realizando y por qué ocurrió esta acción, ¿no? En la otra entrevista, que es mucho más amplia, también el abogado habla, ¿no? Él se atreve a mencionar y lo dice así, ¿no? Que puede ser que sea una situación coludida con el crimen organizado, porque justo las autoridades, ante tanta traba que ellos les han puesto a partir desde los primeros días que ellos hacen el reporte y empiezan pues la búsqueda, a hacer como cualquier familiar que pues no encuentra a su otro familiar, es decir, bueno, voy a lo típico, al MP, hago la denuncia, pero siempre hubo trabas, ¿no? Él narra justo también cómo que declararon los amigos de Pamela con los que ellos asistieron a esta fiesta, en qué momento la perdieron de vista, ¿no? Entonces, pues creo que es importante estar informados sobre esto que está ocurriendo, un acto que sucedió en nuestra comunidad y que hasta 7 años después, lo vimos el programa pasado, ¿no? Van 3 búsquedas que las autoridades realizan y que esto lo espera la familia porque requieren de equipo, ¿no? Vimos la semana pasada, para hacer la búsqueda requieren de estas retroexcavadoras, o sea, material que los familiares, claro, hacerlo uno llevaría mucho más tiempo que con el uso de máquinas, también de apoyo de más personas, ¿no? Que están especializadas en estas situaciones, pues no es lo mismo. Entonces ahí está el esfuerzo que una familia está realizando por la búsqueda de su hija, ¿no? Y también lo hemos señalado en este país, o sea, hay personas desaparecidas por cuestiones políticas, por cuestiones que uno diría, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Estas situaciones del crimen organizado, o sea, son tantas las gamas que se abren para hablar cuando hablamos de desaparición en nuestro país, es impresionante, la verdad. Entonces, pues hay que estar pendiente de este tema, darle continuidad. Vamos a estar intentando ver qué ocurre, qué más informa la familia, porque pues me parece prioridad estar informados. Y acá hace rato nos llegaba un mensaje a Radio Común, ¿no? Alguien nos preguntaba, pasando ya a otro tema, ¿no? Que no anunciamos, no hemos dado seguimiento, que esperemos que ya hayan quitado el bloqueo en San Pedro, decía. Todavía no sabemos por qué estaban bloqueando San Pedro Mártir. Ahí en las redes sociales se vio que había un bloqueo por parte de vecinos. La semana pasada también encontraron un cuerpo en San Pedro de un niño. O sea, son cosas que están ocurriendo en nuestros pueblos y que creo que debemos de estar pendientes. Al ratito nos informaremos por qué los vecinos de San Pedro cerraron y como siempre pues también comentarios negativos de personas de que ganan cerrando, que es gente que no tiene que hacer. Yo no estoy nada de acuerdo ante esos comentarios porque creo que todos siempre tenemos algo que hacer y si no, no los inventamos, pero no creo que sea la prioridad de alguien o que quisiera estar justamente cerrando la carretera libre a Cuernavaca a la altura de San Pedro, pues solo porque no tiene que hacer. Creo que esos comentarios pues hablan de una poca empatía que a veces como pobladores, como vecinos tenemos ante estas situaciones, porque creo que cuando alguien llega al grado de cerrar una carretera, cerrar alguna vía de comunicación, pues siempre lo hará porque ya ha pasado por
momentos donde las autoridades no les han hecho caso, ¿no? Entonces, pues creo que siempre como pobladores, como habitantes y sobre todo como parte de esta sociedad, digo yo, tenemos que informarnos qué está pasando y tratar de tener empatía ante estas situaciones. Pues tal vez yo no digo que todas las personas se bajen y se sumen, pero sí saber que esas personas no creo que tengan ganas de estar ahí, ni que no tengan nada que hacer, ni que sea su prioridad. Creo al contrario que a veces pocos son los que cierran esto para el beneficio de muchos otros, ¿no? Como vamos a hablar justo del tema del agua, también la semana pasada, por ejemplo, la carretera Picacho a Jusco estuvo cerrada a una altura de vecinos exigiendo el suministro del agua. Y uno diría, bueno, no creo que solamente si ellos logran algo por este cierre, los beneficia a los que cerraron. Normalmente hay gente que ni siquiera se involucra, no participa, se ve beneficiada. Entonces, creo que siempre hay que pensar que los que otros están exigiendo en determinado momento nos va a beneficiar a nosotros como parte de esta sociedad. Y justo el tema del agua es uno que habíamos dicho que íbamos a tener en nuestros programas dándole seguimiento. ¿Qué está ocurriendo? Esta semana, la verdad que mucho se ha hablado sobre el tema de la escasez del agua, de las problemáticas que vamos a tener en nuestro país este año. Todo el mundo augura, ¿no? Malos presagios respecto al tema del agua y han hecho análisis escritos y hay muchos artículos, reportajes. Ahorita mismo nosotros aquí en Radio Común escuchamos, por ejemplo, el programa de periodismo de lo posible de estas mujeres también en defensa del agua en una zona de nuestro país y lo que han hecho y lo que se han enfrentado. Entonces estamos ante una situación que se está haciendo cada día más evidente que es una problemática y que creo que también lo que tenemos que reflexionar es y saber e informarnos, ¿no? Yo los invito, al ratito vamos a tener la presentación del periódico Fragua, pero uno de los artículos en este número 92 justamente lo titularon algo así como Aguas con el agua, los ricos no tienen sed, y me parece importante. Yo los invito a que lo busquen, entren a la página de la OLEP y descarguen si no tienen acceso al periódico físico, y si no, pues también búsquenlos a ellos, porque lo que hace es una reflexión sobre cómo también, como lo habíamos platicado y escuchado en un podcast realizado por el doctor Luis Aboite sobre el agua, respecto a cómo es que las políticas, las leyes sobre el agua en nuestro país ya son obsoletas, ¿no? Están marcadas como una mercancía, y donde también hemos visto a lo largo de distintos sexenios y gobiernos las grandes concesiones que se les otorgan a las empresas, pues para el uso del agua. Ahorita justo leyendo en la nota del Fragua estaba leyendo, ¿no?, que el expresidente Vicente Fox tiene 18 concesiones de agua para sus empresas. Es cuando uno se cuestiona, o sea, estos personajes de la vida política, los representantes, los presidentes, pues tienen unos beneficios no solamente posteriores a que les paguen todavía sus salarios, ¿no?, sino que en términos de beneficios personales, o sea, para ellos, ellos como individuos, ya no como representantes, imagínense, ¿no? Y la cantidad de empresas que en nuestro país en realidad acaparan el agua es impresionante, y que muchas veces lo hemos platicado, ¿no? Se nos pide a los ciudadanos cuidarla, sí, eso es algo consciente, creo que ese es como un principio ético, me parece, ¿no? Pero que a veces se nos quiere hacer creer que todos los problemas del agua tienen que ver con la gente trabajadora, con el pueblo, cuando en realidad pues no, desde ahí no vienen estos grandes problemas. Y yo quiero compartir con ustedes una nota que salió en el periódico, justo porque aborda este tema del agua, donde me parece ligera, ¿no? Pero pues tiene buenos puntos a la reflexión. Es una nota publicada por el Universal y que está escrita por el doctor Jan Meyer, recuerden, el historiador, trabajador sobre los procesos de la Revolución en México, y él hace esta nota donde la titula justamente La crisis del agua, y empieza así: presas del Cutzamala en sus registros más bajos.
eso entrecomillado, que es lo que él afirma. De las 217 presas del país, 117 tienen almacenamiento por debajo del 50%, solo 8 están al 100%. O sea, imagínense, solo de lo que él cita, solo de las tantas presas, 217, 8 están al 100% de su capacidad. Dice, la sequía moderada a severa en gran parte del país, sequías extremas y excepcionales en varios estados. Por cuarto año enfrentamos por cuarto año enfrentan agricultores severas sequías en Zacatecas, y podríamos seguir aumentando la lista de los hechos y pues documentando esta gran crisis del agua. Lo que vale para nuestro país vale para muchos otros en otros continentes. Podemos echarle la culpa a la naturaleza y a la famosa niña, pero todos contribuimos a agravar las consecuencias de un fenómeno natural. La falta del agua en la llave enoja a los ciudadanos, que le echan la culpa al gobierno, el cual echa la culpa al cielo, cuando todos, en todos los países, tenemos nuestra responsabilidad, una responsabilidad muy grande. La Asociación Civil Ciudad Posible, de la cual José Luis Luege es presidente, lo señala al formular un proyecto de trabajo a largo plazo que implica obras costosas, pero también acciones inmediatas que nos tocan a todos. A las familias les toca reducir las fugas en las casas, cambiando el sapo del baño, cuidando los flotadores, dejando de lavar la banqueta y el coche con mangueras. Y también es indispensable que todos acepten las instalaciones universales de medidores para que se den cuenta de lo que consumen. A nuestros gobiernos locales les toca remediar fugas de otras dimensiones. Se rumorea que entre el 30 y el 40% del agua en la Ciudad de México se pierde por el mal estado de las tuberías, que se debe en parte a los temblores grandes y chicos. Fíjense, esta cosa que señala la nota es algo que yo no había pensado, cuando habla justo de que se pierde el 30-40% del agua en fugas, y aquí señala en la nota que se deben en gran parte a los temblores grandes y chicos, ¿no? Continúo leyendo. A los gobiernos regionales y a gobiernos federales les toca unirse para actualizar los datos, diseñar e implementar un programa de largo alcance, por lo menos a 30 años, programa que tendrá una dimensión internacional si pensamos en los ríos de nuestras fronteras con los Estados Unidos. El ritmo electoral sexenal o treintenal es fatal para nuestras necesidades. Se debe olvidar para resolver la crisis del agua, que es un asunto de seguridad nacional. Rodrigo Gutiérrez, especialista en derechos humanos del agua, Instituto de Investigaciones Jurídicas, es este personaje, subraya la necesidad de cambiar el esquema de abastecimiento basado únicamente en presas para dedicar más esfuerzo en la capacitación de agua de lluvias, y señala que uno de los grandes problemas es que hay poca información sobre las razones por las cuales no tenemos agua. Insiste, como todos los que saben algo del problema, sobre la necesidad de recargar los mantos freáticos, recargar al manto freático en lugar de agotarlo como lo estamos haciendo en muchas partes. Debemos prepararnos para reducir el consumo de agua en todos los sectores. Se sabe que a nivel mundial la agricultura y la ganadería representan el 70% del agua consumida. Debe generalizarse el riego por goteo para los árboles y las plantas, y lo que sería una verdadera revolución, porque no es técnica como la anterior, cambiar de dieta al reducir el consumo de carne, y por lo tanto las cantidades de ganado. Se reducirían los cultivos de soya, girasol, colza, maíz, forraje. No tengo datos de México, pero en Francia en verano deben dar agua al maíz,
que consume el ganado porque es la estación seca. El 25% del agua consumida en Francia es para este maíz. Otro efecto de la agricultura y la ganadería es la contaminación de los ríos, del mantos freáticos del mar por exceso de fertilizantes, pesticidas, etc. Si le sumamos la contaminación industrial y la provocada por los plásticos, podemos darnos cuenta de la muy grave alteración al ecosistema de los ríos, de los esteros y del océano. Las soluciones son conocidas, lo que no significa que sean fáciles de aplicar, esencialmente por su costo político inmediato. Cualquier político se asusta al pensar en la reacción de la gente frente a la instalación de medidores de agua. Se asustan a la sola idea de imponer a las grandes empresas industriales y agroalimentarias el tratamiento de las aguas que contaminan. Pues este artículo me pareció importante compartirlo con ustedes porque hay datos que justo yo no había reflexionado en cuanto a este consumo, esta parte de la pérdida del agua, sobre todo que tiene que ver con las fugas y que es una responsabilidad del Estado y que también es uno de los puntos ahí que encontré que coincidía con la nota que se escribe en el Fragua de este mes, pues hablando de qué pasa justo con esas fugas, una gran irresponsabilidad por parte del Estado y más en una situación donde nos encontramos este año. De por sí ha sido un tema el asunto del agua que hemos traído año con año, ¿no? Y año con año pareciera que hay personas que dicen, ay, todos los años hablan de que tenemos una crisis y una problemática con el agua y ya otra vez empieza la época de sol y calor y vuelven a hablar de la problemática del agua, pero que según los especialistas y conocedores, este año es un año crítico en esa situación, ¿no? Y ahora tenía una charla esta mañana con mi hermana, ¿no? Donde platicábamos justo el tema del agua, porque nosotros tenemos que abastecernos de agua comprando las pipas del pueblo, ¿no? Y entonces, fíjense, una pipa de 8,000 litros cuesta 1,200 pesos. No son tantos litros, ¿no? Y ella decía, pues sí, es que tenemos un problema de agua y me decía, oye, y si, fíjate, si la gente aquí utilizáramos el agua de manera más consciente, ¿alcanzaría para todos? Y yo le contesté inmediatamente, no, pues yo no creo, porque ya también ha crecido el pueblo, ha crecido la comunidad, no creo que aunque hubiera un cuidado extremo, abasteciera a todos, ¿no? Y ella así, sin más ni menos, dijo, bueno, Yasmín, pero es que si alcanza para que vendan y nos abastezcan, nos den servicio del agua vendiéndolas, quiere decir que sí alcanzaría a todos. Pareciera un razonamiento muy simple y banal, pero creo que tenía razón, ¿no? Si los piperos están vendiendo el agua y nos abastecen a la comunidad, una gran parte de la comunidad, pues quiere decir que entonces hay suficiente agua, pero solo que aquí en nuestra comunidad se ha apartado, digamos, de alguna forma este oficio de la venta del agua y que entonces, pues claro, también estamos frente a una problemática de organización, pero que lo hemos señalado en otros momentos, ¿no? El núcleo agrario de nuestra comunidad es la que define esta distribución del agua y cómo funciona. O bueno, no sé si hay una organización en realidad o simplemente lo definan, ¿no? Pero ¿qué es justamente eso? ¿Por qué si hay agua para vender y que algo que ocurre en nuestra comunidad es lo mismo que tenemos que cuestionarnos en términos nacionales? Si existe agua para vender, existe entonces agua para utilizar y eso no quiere decir que no es que no haya una crisis y que no la tengamos que cuidar, pero es cuando uno dice, bueno, si hay tantas purificadoras, si hay tantas empresas y cosas que se hacen con agua, no sé, yo creo que en términos nacionales uno, si el gobierno, no porque la realidad es que hay una crisis, pero si en realidad nuestros gobiernos quisieran hacer algo, no sé, para mí creo que la venta de los refrescos es algo que requiere una gran cantidad de agua y dirías, bueno, es que tengo una crisis de agua, pues en este país no se producen refrescos para que no se utilice esa agua para producir una bebida que posteriormente me causa enfermedades en mis habitantes y me va a traer más problemas que beneficios, ¿no? Eso son estos pensamientos que a veces pueden sonar muy simples, pero que son cuando uno
cuestiona a las autoridades, ¿no? Este artículo del doctor Meyer empieza hablando de que si el problema lo tiene el gobierno, si lo tienen las personas por desperdiciar, pero lo que es importante es que en términos de Estado creo que mucho se podría hacer, y como lo plantea el artículo del Fragua de Aguas, los ricos no tienen sed, pues es justo, ellos tienen acaparada la mayor parte de cantidad de agua, donde lo que ellos proponen en el artículo que se plantea es, tiene que haber en la actualidad pues una reforma a esto, porque no se regula, porque venimos funcionando, hablaba el artículo, con reformas y leyes desde 1922, el mismo doctor Aboites también lo mencionó en su podcast donde habla sobre esta forma de regular y cómo fue cambiando, pero lo que es evidente en nuestro país es que si tenemos una crisis de agua, ¿por qué permitimos o por qué se siguen dando concesiones a las grandes empresas? Y cuando el doctor Meyer en este artículo de la crisis del agua plantea justamente que el sector de la agricultura, o sea, sectores de la alimentación pues requieren de mucha agua, ¿no? Es algo que se tendría que regular, y cuando dice ponerles medidores, yo diría sí, pero antes de empezar con la población, con los trabajadores, habría que ponerles esos medidores a esas grandes empresas, ¿no? Lo hemos mencionado, ¿cuánta agua gasta un centro comercial? ¿Tiene un medidor? ¿Pagan lo que utilizan en realidad? Porque todo es carísimo cuando uno entra al centro comercial, desde que uno pone el pie o le cobran el estacionamiento o algo tienes que ir a hacer o algo vas a pagar, y entonces uno diría, esos grandes lugares en esta ciudad, y pensémoslo en nuestro país, tienen y cubren justamente sus cuotas de agua como tiene que ser. ¿Por qué? Porque el gran problema es que a veces estas medidas se le quieren implementar a la población y decir, sí, estamos de acuerdo que haya medidores, pero que entonces estos medidores también sean para todos. Y el problema es que como está la situación del agua en nuestro país, y como bien se menciona en el artículo, no solo en nuestro país, en el continente y el mundo entero, lo que vamos a enfrentarnos es una crisis de agua, es decir, ¿está la nación en capacidades de vender y permitir que empresas hagan negocios con un recurso que está en crisis, y que lo primero que tendrías que pensar es que la población tenga acceso a ese recurso vital? Dices, si te sobra, yo siempre parto, ¿no? Si te sobra algo, pues véndelo. Pero si es una necesidad y estás dejando a la población de cubrirle su necesidad, y como lo diría el artículo del Fragua, estar reconocido como un derecho humano el acceso al agua, entonces hay un gran problema, porque es ahí donde entra la contradicción de pensar en vendamos y demos concesiones de agua, pero a la población hay que exigirle que reduzca sus consumos, y que yo insisto, es perfecto, claro que sí, no debe de haber un desperdicio, pero no empiezas entonces pidiéndole a la población de un país que haga eso cuando tienes concesiones y tienes grandes negocios y has vendido el agua, porque así es como se ha visto, como una mercancía más en nuestro país. El agua se ha tomado como una mercancía más, pues es donde entonces nuestro gobierno y los empresarios dan prioridad a la mercancía y no al recurso natural que es vital para la humanidad. Entonces, pues es un tema que vamos a seguir trabajando. Ustedes cuéntenos, ¿no? Se abastecen, compran la pipa en la alcaldía, compran la pipa privada, como yo tengo que hacer por no tener esa ventaja de la pipa de la alcaldía, y en cuánto está, ¿no? Y sobre todo porque, incrementó el precio, me lo aclaró mi surtidor de pipas. El año pasado costaba 1,000 pesos la pipa de 8,000 litros, este año me la va a vender en 1,200, o sea, 200 pesos. Yo decía, bueno, ¿y qué subió? Porque yo no sé, y sería muy interesante, ¿verdad? Pero claro, es algo que probablemente ellos en su momento ni siquiera quieran hablar, decir, ellos pagan por el recurso. Yo parto de que no, que es algo que van y extraen de aquí de la comunidad, y lo único que tienen es una gran pipa y gasolina y capacidad de movilidad, pero pagarán por ese recurso. ¿Quién controla cómo se mueve el gran negocio del agua en nuestra comunidad? Y donde pues aplica otra vez lo que mi hermana decía, insisto, no solo para el pueblo sino para el país, pues si hay para vender, quiere decir que probablemente sí haya para surtirnos a todos, sino el problema sigue siendo otra vez la organización de la distribución, y que lo primero es
la venta y después lo que quede para la comunidad. Pues vamos a dejar ahí ese tema y vamos a seguir viendo qué hay, ¿no? Y en serio es un tema que se está en las noticias, hasta los medios independientes están abordando, ¿no? Estas luchas que hay también con el agua, lo oímos en el periodismo de lo posible, cuando ellos intentan contactar a una de las empresas que tenía concesión de agua de su comunidad, pues primero les dicen que sea la entrevista, posteriormente ya no, justo porque es un tema delicado en ese sentido. Bueno, pues vámonos al otro tema que tenemos ahí, que anunciamos, ¿no? Como ustedes vieron, dieron inicio las campañas. Algunos analistas dirían que ya estábamos en campaña desde hace 6 años, otros que desde hace 3, otros desde hace meses. Y creo que ese es uno de los temas, ¿por qué la población deja de votar? Aparte de no creer en el sistema electoral y en el proceso de votación en nuestro país, pues porque vemos que es algo, o sea, yo lo he escuchado ahora que he andado mucho en la calle, la gente justo con esto del cierre de campañas, muchas personas enfadadas justamente por todo el caos que genera, pues el viernes que fue el cierre, el inicio de la campaña, perdón, de Claudia Sheinbaum, y lo decidió hacer en el Zócalo de la ciudad, bueno, era un caos, o sea, hubo escuelas que cerraron, no decidieron dar clases porque sabían que eso iba a ser caótico, y así fue, pero todos cuando yo iba rumbo al trabajo, pues en serio que empezaron la campaña a las 12:00 porque al día siguiente ya el viernes amanecimos con pues un montón de propaganda, mantas, sobre todo el recorrido hacia el centro, todo Tlalpan hacia el centro, pues lleno de estas mantas en apoyo a la candidata a la presidencia por Morena, y también vimos las noticias, pues Xóchitl también haciendo su apertura de campaña, y pues cada una con su postura, y en nuestra alcaldía pues ahí están los candidatos que serán y que tendrán que ser votados, pero pues yo justamente creo que tendremos un proceso electoral donde, insisto, lo importante o lo que los ciudadanos tal vez los haría es como estos temas del agua, ¿no? Como estos temas que son de continuidad y donde es claro que ahorita los candidatos a la presidencia, los 3 que existen, están más bien en una disputa entre ellos de cómo obtener más votos, pero no en un interés en realidad de solucionar problemáticas, porque esas las presentan en un plan que yo digo siempre son inviables. Ustedes sabrán, hemos tenido nuestros programas donde hemos hecho las reflexiones de las elecciones, tanto en la presidencia, en las alcaldías, hasta en nuestra propia comunidad, y donde siempre vuelve a aflorar. Todo mundo va a resolver el tema de la seguridad, del narcotráfico, del agua, del trabajo, de la salud, y todo es a grosso modo, pero lo importante es saber y reflexionar, y creo que nadie tiene propuestas muy concretas como este es el caso del agua, ¿no? Yo diría, las candidatas poco han abordado, y que sea real, que sea plasmable, porque luego proponen proyectos que resulta que cuando llegan o ganan son inviables porque son súper costosos y entonces ya no se pueden hacer, pero fueron parte de las promesas de las campañas y se quedan ahí, ¿no? Y solo son puntos que se quedan sobreviviendo y estando ahí. Entonces, pues creo que como parte de la ciudadanía es importante estar pendiente, claro que sí, informarse qué propuestas han hecho y qué está pasando, pero que somos muy conscientes que las problemáticas cotidianas que tenemos la población no van a ser resueltas desde nuestros gobiernos, por desgracia, sino lo que implica, o lo van a hacer, pero a menos de que nosotros como ciudadanos los exijamos, vayamos y cerremos la carretera a la altura que se tenga que cerrar, pero no por una voluntad, y mucho menos las colonias populares, porque ese es otro tema pues que es importante, ¿no? Estas problemáticas que se plantean a veces resolver los candidatos en la vida política, pues no justamente están dirigidos al sector popular, que es el que siempre va a padecer o el agua, o la inseguridad, o la falta de luminarias, o mil cosas, ¿no? Hasta en términos de impuestos siempre somos los que pagamos más que los grandes empresarios en términos proporcionales de lo que ganamos.
a lo que tenemos que pagar, y resulta que las grandes empresas pues pagan mucho menos de eso, que si les aplicaran, diría el doctor Meyer, si les pusieran el medidor, pues tal vez también no saldrían las cuentas, ¿no? Entonces, pues ahí está ese tema del proceso electoral. Nuestros pueblos seguramente, yo siempre digo que en estas campañas electorales se dividen, se confrontan, pasa el periodo electoral y luego ya vemos que unos brincan de un lado para otro, ¿no? Así es que a ver qué tal nos va. Aquí en el caso de Tlalpan, pues se reelegirá a Alfa, la candidata por el PRD, Gabriela Osorio por Morena, y los otros la verdad que ahora no los tengo a la mano, pero yo creo que si es que existe una disputa, estará entre ellos. Y estaba justo leyendo las notas, ¿no? Gabriela Osorio en las elecciones pasadas quedó con un 38% en la votación y Alfa con un 42%. Entonces la diferencia, el porcentaje era, pues, dirían unos mínimos, ¿no? Y pues también ver qué ha ocurrido en nuestras comunidades, que de todo, yo siempre que vienen los procesos electorales, lo que invito a nuestra audiencia es a reflexionar, ¿qué de todo eso que nos prometieron hacer se cumplió? ¿Qué sí fue funcional? ¿Por qué? Porque creo que ahí es cuando uno tiene que cuestionarse si eso en realidad pues contribuye, ¿no? Yo platicando con una compañera del trabajo, ella estaba muy preocupada por quién iba a votar, porque ella, pues como mucho de lo que el Estado también nos dice, ¿no? Es nuestra obligación acudir a las urnas como ciudadanos, porque el proceso democrático se tiene que defender. Y ella, pues, reflexionaba y mencionaba que no había por quién votar, ¿no? Que no existía, que nomás no hallaba, casi es que ninguno. Y yo le dije, bueno, pues es tan sencillo, no votes, ¿no? Y ella estaba un poco preocupada y yo decía, es que ese es el problema de la votación en nuestro país, ¿no? ¿Cuánta de nuestra población está votando? Y lo que siempre se hace cuestionable es ¿por qué el otro porcentaje de la población no vota? Pues por sencilla razón, no confía en la democracia de este país, ¿no? Y yo sé que ahora en los medios está la defensa de la democracia, pero ¿cómo defiendes algo que ha estado sucio, que ha estado mal, desviado desde hace muchos años y que también nuestra población ya perdió pues ese interés en ese proceso? Porque ¿qué es lo que escuchamos? Que quien quede va a hacer lo mismo, siempre va a ganar, ya el presidente ya decidió, o sea, esas cosas que parecen ser mitos urbanos, ¿no? Pero que en el fondo tienen un poco de realidad, pues hace que justo la población pierda este interés por ese proceso. Y que yo siempre insisto, la reflexión es, ¿qué otra cosa a los que no votamos, a los que decidimos no votar, podemos proponer ante esa circunstancia o nos gustaría que se funcionara distinto? Porque la democracia que ejercemos en nuestro país es una de varias, ¿no? Y creo que lo interesante sería cuestionarnos de qué otra forma podemos llegar a una democracia si es evidente que más del 50% o tal vez si otra vez logramos llegar al 50% de la población vote, es la mitad de la población tomando una decisión, pero porque la otra no está convencida. Y nadie nunca se cuestiona cómo llegar a esas 50. O sea, siempre se quiere pensar, los votantes, vamos a hacer campaña para esos 50, pero ¿qué se va a hacer o quién se propone para hacer ante aquellos que no van a ir a votar porque no confían en este proceso? Pues bueno, ahí está mi estimada audiencia. Esta tarde pues yo me despido de ustedes, los voy a ver más tarde, como les recordaba, en la presentación de Fragua número 92, después en el sentido común del rock, pero ahorita yo los dejo con La Escalera, el programa de ska conducido por el mismísimo Adolfo. Así que quédense aquí en Radio Común, continúen nuestra transmisión esta tarde y nos vemos en un ratito en la presentación de Fragua. Radio Común presentó Expresando la Realidad con Yasmín Jimeno. Escúchanos el próximo domingo, 3 de la tarde.
Radio Común. Extendiendo la resistencia.